¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Es un placer estar otra vez con ustedes en la pantalla de TV Ciudad y es un gusto iniciar hoy este ciclo de la entrevista Capital. Estaremos todos los miércoles a las 22 horas recibiendo a personalidades de la actualidad y la política nacional. Y hoy la primera invitada es una de las figuras más influyentes de la política uruguaya. Estamos hablando de una mujer que nació y se crió en Montevideo, estudió arquitectura, luego se incorporó al Movimiento de Liberación Nacional y en esa etapa de su vida, en esa etapa de clandestinidad, conoció a su actual pareja, un compañero tupamaro, José Mujica. Ese momento y esa etapa terminó en prisión. Luego de 14 años en la cárcel recuperó su libertad y comenzó el camino de la política. En ese camino, en ese recorrido, fue diputada, senadora, primera dama, candidata a intendenta de la capital y también vicepresidenta de la República, porque desde septiembre pasado es la número 2 del gobierno tras la renuncia de Raúl Sendic. La invitada de hoy es Lucía Topolansky. Lucía Topolansky, bienvenida, es un gusto tenerla en este primer programa, en el debut. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a su gente. Gracias por acompañarnos. Lucía, el gobierno acaba de crear una comisión especial para políticas de formación de empleo. Y esa comisión estará encabezada por usted. ¿Cuál va a ser su cometido? No es así la cosa. Nosotros habíamos discutido cuando se reunió allá por febrero en Anchorena el Consejo de Ministros, habíamos discutido las prioridades de la rendición de cuentas. Bueno, ahora nuevamente en la discusión esas prioridades están confirmadas, pero algunos ministros y yo también planteamos la necesidad de considerar entre las prioridades y probablemente la principal, el trabajo, el empleo. Para eso se hizo una discusión primero, estuvo muy interesante porque realmente hubo una unanimidad absoluta y además yo creo que es una cosa que sale de lo que la gente está sintiendo también, y de lo que está pidiendo la Central Obrera y lo que están pidiendo los empresarios. Es decir, el movimiento económico tiene que ver con el trabajo y con el salario. Cuando la gente tiene trabajo hay un movimiento económico que sostiene la sociedad. Se hizo una comisión con el Ministerio de Trabajo, por supuesto, de Industria, de Transporte y Obras Públicas y de Economía. Se podría decir, bueno, tal el Ministerio de Ganadería, yo sí hay otros que también generan. ¿Pero qué es lo que no es verdad entonces? Y a mí me dijo Tabaré, si querés, andá. Pero yo no la encabezo ni nada. Yo sencillamente no me daban los tiempos, porque fue un trabajo muy intenso, muy acotado que tiene que estar pronto para este viernes. O sea, ¿usted no va a llevar las riendas de esa comisión entonces? No, las riendas de esa comisión no creo que tenga riendas, tiene 4 ministros que trabajan como locos apoyados por el resto del gabinete y por algunas ideas, yo le tiré ideas también, le di por escrito algunas cosas, pero esa comisión lo que tiene que hacer un informe, una propuesta, que el viernes seguramente ya empezamos a tratar algo el viernes pasado y el viernes la seguiremos tratando. Esto demuestra que el empleo será prioridad en la rendición de cuentas. Claro, la idea nuestra es esa. Ahora, el empleo pasa por muchas cosas. En primer término, hay fuentes de trabajo que están ahí en zozobra y se nos han caído algunas, que de lo que se trata es buscar medidas para que no se caigan. Y ahí nosotros, ¿qué miramos? Miramos dónde está la fuente de trabajo, porque no es lo mismo que se te caiga una empresa en una ciudad del interior que en Montevideo. A veces hay una ciudad del interior que depende su vida económica de 1 o de 2 emprendimientos.
Él tiene un impacto completamente distinto. Entonces, lo primero, evitar eso, evitar que se puedan caer otras empresas, porque se habían venido cayendo algunas. ¿Está? En segundo término, generar políticas varias de empleos que pueden ser fuentes más grandes, más pequeñas, más... ¿De qué modo? Bueno, hay cosas que se pueden hacer por decreto, hay cosas que lo que hay que hacer es un trabajo, terminar de las habilitaciones medioambientales que no queden trancadas, porque a veces hay algunos emprendimientos por el trancazo de una habilitación medioambiental, porque claro, la Dinama trabaja a 1000 para resolver todo lo que tiene que resolver. Y eso que ha crecido en posibilidades muchísimo. De aquellos 7 iniciales que tenía la Dinama en el 2005, ahora hay muchos más trabajando. Después hay cosas que hay que conveniar con las intendencias, con los gobiernos departamentales o los municipales. Después hay cosas que van a suponer alguna ley y van a haber algunas que supongan algún recurso. Entonces es una batería de cosas que pasa también por exoneraciones o promoción de algunas cosas. Ya hay 2 leyes en relación a pymes y pequeñas empresas que están en discusión en la Comisión de Hacienda. Y otras cosas, como pueden ser las compras del Estado, que dieron muchos resultados. En realidad el único ministerio que realiza en forma constante y profunda compras del Estado es el Ministerio del Interior, pero a la gente que produce pollos de canelones, cerdos y hortalizas de canelones las consolidó. No es que le compre toda la producción, es una parte, pero es como un seguro que tiene el productor, que eso está vendido. Lo otro tiene que salir al mercado. Después al molino Santa Rosa, al molino Caorsi. En el caso del molino Caorsi es un acuerdo también con la Intendencia de Tacuarembó. Están trabajando ahora con la gente del calzado para ver si se puede hacer calzado nacional. Pero no es el único ministerio, porque esto lo compra, el Ministerio del Interior compra fundamentalmente la alimentación para las cárceles y después algunas cosas del implemento del uniforme. Pero el Ministerio de Defensa Nacional también compra alimentos, el CODICEN también, Salud hace también. Entonces buscar un paquete ¿y qué pasa? Distribuye. Es decir, porque uno va a una licitación y viene de repente un importador de papa, trae papa de la Argentina y ganó la licitación. Pero no se incentivó el plantador de papa uruguayo, que van quedando muy pocos, ¿no? Y después alguna cosa que se pueda poner en una licitación, ¿no? Como decir, bueno, las licitaciones a veces tienen condiciones, ¿no? Se puede decir, bueno, un porcentual así como se dice, un porcentual de mano de obra tiene que ser del departamento donde se hace la obra, bueno, un porcentual de tales materiales que sea de industria nacional. Luciana, cambio de tema. Por otra parte, el presidente Tabaré Vázquez resolvió crear un organismo central que va a funcionar en Presidencia de la República y que va a coordinar todas las acciones en materia de lucha contra el narcotráfico y la delincuencia. Esto que sucedió en las últimas horas, ¿es una demostración de que la seguridad ciudadana preocupa y anda mal? La seguridad ciudadana preocupa por una razón de perogrullo, porque está preocupada la gente por eso. ¿Pero no vamos bien en ese sentido? No, hemos hecho muchísimos. El camino, yo creo que está bien el camino. Lo que pasa es que estos caminos de la seguridad son largos y a veces los resultados requieren tiempo. En realidad hay cosas que uno le sacan una sonrisa, ¿no? Porque está muy bien crear esa comisión y nosotros lo apoyamos, el ministro también, pero en realidad la crítica que viene de la oposición es solo en la figura de Bonomi, no es en el plan del ministerio. Es decir, hay un tácito reconocimiento que el plan de cámaras, el PADO, todo eso ha mejorado un montón de respuestas. Que las respuestas no son También ciertas. hablan de fracaso permanentemente, ¿no? En alguna de las políticas de seguridad.
No, no, yo no he oído hablar así con demostración. Las cámaras de seguridad fracasaron, no he oído. No, sobre las cámaras de seguridad no. No, por eso. Entonces estamos hablando de los programas. Entonces, yo creo que está bien porque la centralidad puede ayudar a potenciar cosas, pero la política va a seguir siendo la misma. Ahora, todo esto potenciada y porque la política es buena, lo dicen desde el exterior. Se llenaron la boca la otra vuelta con Giuliani. Giuliani fue el que asesoró a Bonomi. Pero además, la seguridad en Estados Unidos, pongámosle un signo de pregunta. Un día sí, otro también ametrallan niños o estudiantes en las escuelas, en los liceos. Es tremendo. Quieren armar a los docentes. Es un caos. Entonces, no me hables más de Estados Unidos. Giuliani habrá sacado a algunos delincuentes de Nueva York cuando fue alcalde. Punto. Esta reunión encabezada por el presidente ayer también se da unos días después de las polémicas declaraciones de Mario Lallera en una entrevista, ¿no? Justamente en esa nota, el jefe de policía cuestiona la falta de comunicación que hay entre el MIDES y el Ministerio del Interior, entre otros organismos como el BPS, a quienes acusa de no brindar la información que necesita la policía. Y unos días después, Vázquez los reúne a todos. A usted, eso es lo que tiene que hacer un jefe de Estado. Le está dando la razón a Lallera ahí también con esto. Bueno, yo no. Primero te quiero decir que yo no leí la entrevista a Lallera, porque eso salió en El Observador un sábado. Sí. Muy bien. Yo ese fin de semana estaba hasta acá de reuniones, entonces aparté Pero ¿no la leyó unos días después? Para que te cuento la secuencia. Aparté la entrevista para leerla y se la comió la estufa, así que no la leí. Después empezó todo ese especulómetro que me pega mal. Me pega mal. Y entonces la descontextualización de tres palabritas, yo digo, no, yo voy a esperar a que el ministerio se pronuncie, que vuelva el ministro, y si la consecuencia de esa entrevista fue esta resolución para potenciar más lo que viene haciendo el Ministerio del Interior, sí, bienvenida sea. Ahora, más allá de la descontextualización que puede haber, las cosas que dijo Lallera las dijo y provocó reacciones, ¿no? Desde Jorge Díaz, que salió a criticarlo, Jorge Vázquez, bueno, sí, que lo apoyó, Juan Castillo todo el mundo puede decir lo que quiere. Juan Castillo lo tildó de desleal. No, yo soy funcionario de gobierno que ha trabajado bien y puede haber exagerado en el tema de Guatemala, eso porque las comparaciones. Ahora, hoy Bonomi habló de eso, por ejemplo. Hablábamos cuando uno le hacen pasar acá maquillaje. Yo ando por la calle, soy vicepresidenta de la República. ¿Y cómo se lee eso en este país? Porque esto lo cuento en Paraguay, en Argentina, no me preciso ir muy lejos. Y no te creen. No te creen. ¿Por qué? Y porque el grado de seguridad en relación a los gobernantes y en relación a algunas cosas en Uruguay no tiene el grado de deterioro de Guatemala. Querido, no tiene ese grado de deterioro. Entonces, esa comparación no habrá sido feliz, pero eso no es la esencia de lo que está pasando en el Ministerio del Interior, no es para nada la esencia. Hay que recordar que se agarró, cuando se agarró la institución policial, los sueldos de los policías eran así, era una falta de dignidad, tenían que hacer 1000 horas de 222, iban dormidos a la comisaría, uno no se podía quejar de eso porque la famosa frase de la calle, hago como que les pago y ellos hacen como que trabajan, donde englobó a todos los funcionarios públicos, los policías también, porque son funcionarios públicos. Entonces nosotros le dimos dignidad a la institución policial y se tomaron un montón de medidas y hubo reestructuras que desarticularon intereses, porque todas las instituciones tienen transversalidades. Entonces eso se hizo bien, pero la delincuencia también evoluciona. Por ejemplo, en enero, febrero, se pusieron cámaras de video en el Cerro y La Teja. Bueno, los chorros no son tontos, son tan inteligentes como cualquier ciudadano, y se corrieron. Y cayeron bastante sobre Paso de la Arena. Nosotros avisamos, se hizo una reunión con vecinos allí, y bueno, y a eso se fue manejando, porque evidentemente que la presencia de cámaras, por ejemplo, lo que te dicen los bolicheros de Ciudad Vieja, que podés andar a cualquier hora por Ciudad Vieja a partir de las cámaras, eso
por supuesto, tuvo un costo y tuvo un pensar las cosas. Ahora vos empezás de algún lugar a otro, vos no podés poner en todos los centímetros cuadrados del mapa de la República a la vez cámaras, no podés hacer eso, porque no lo puede hacer nadie económicamente. Entonces vas por tramos. Desgraciadamente el Uruguay tiene la población apretujada en el área metropolitana, por eso se empezó por ahí. Después el sistema pago uno lo ve en la calle, yo lo veo hasta en barrios como el mío, que es rural. El pago rural. Que sí, igual durante mucho tiempo fue difícil establecer si había sido positivo o no, porque las cifras que daba el Ministerio del Interior eran confusas, ¿no? Y después, por ejemplo, el poner la tablet en el patrullero permitió que el acceso a la denuncia, sin tener que ir a la comisaría, fuera mucho más ágil. Entonces, todas esas cosas hay que mirar. Para discutir estos temas, lo que no hay que hacer es a los gritos. Lo que hay que hacer es tener mucha serenidad, mucha reflexión, medir bien. Entonces, entre todos vamos a poder construir más seguridad. Pero si nosotros caemos en hacer las cosas a los gritos, te lo digo porque yo dirijo sesiones que van a los gritos, no se avanza un tranco de pollo en esas sesiones. Lo que se dice en realidad no le aporta a nadie, ni siquiera al que grita. Le cambio de tema, Lucía. Los otros días Raúl Sendic ratificó que va a ser candidato en las elecciones del año 2019, que está dispuesto a encabezar la lista al Senado de las 7-11. Y me gustaría preguntarle si usted cree que esto perjudica al Frente Amplio. Yo creo que no, porque dentro del Frente Amplio la gente puede votar la lista que se le cante, y si a alguno no le gusta la lista de Sendic, no la vote. Porque hay sectores del Frente que consideran que la presencia de Sendic haciendo campaña por el candidato que sea y encabezando una lista puede perjudicar la imagen del Frente. Yo creo que no, porque él se ha estado moviendo, y la 711 se ha estado moviendo por el territorio y no es eso lo que he recogido. Ahora, no sé cuál va a ser la situación de Sendic al momento de presentar la lista, no sé qué inhibiciones jurídicas podrá tener, eso no lo sé. Ni me adelanto, porque yo soy de las que no presiono ni a los jueces ni a los fiscales, como hacen otros. A propósito de este tema, le propongo leer algún disparador. Tendremos algunos acá en este programa. Yo lo vi al título, dijo la senadora cuando Ríos le preguntó por la formación académica del vicepresidente. ¿Por qué dijo esto en aquel momento del título universitario? Porque Sendic me llevó a mí exactamente lo mismo que le llevó a la jueza. Y la jueza analizó, que son los estudios de Sendic en Cuba, y la jueza analizó eso y archivó el caso. ¿Por qué archivó el caso la jueza? Yo te pregunto ahora a vos. Porque razonó igual que yo. Claro, pero igual eso no quería decir que fuera un título universitario, aquello. Eran los 3 cursos que correspondían a la licenciatura en genética humana. Claro, capaz que faltó la tesis, pero es una cosa que ya... Porque también estuvo lo del título de pediatra de Javier García y la operativa de prensa fue distinta. Entonces, bueno, claro, pero el tema de Javier García es médico, o sea, después estaba lo de pediatra. No, pero hay entrevistas por ahí filmadas en el que él se asume como pediatra. Entonces, el problema es que esto fue el comienzo de la debacle de la imagen de Sendic. No, pero una operativa de prensa, no te olvides de eso. Una operativa de prensa que terminó más o menos cuando él se va del cargo. Ahora bien, claro, no es el malo de la película. No, el problema en Uruguay hay muchísimos casos de profesores que no son de Claro, pero igual ahí faltó autocrítica, Lucía, porque, a ver, él... ¿Y por qué no se hicieron autocrítica a otros partidos que tuvieron profesores que no son? Está bien, pero estamos hablando de alguien que era vicepresidente de la República. Sí, ahí también hubo algún caso que rozó por ahí. Aquel día cuando Raúl Sendic... Acordate de otros vicepresidentes de la República. Cuando Sendic se defiende públicamente y dice que es licenciado en genética humana, tampoco estaba diciendo la verdad, porque él no es licenciado en genética humana, hizo ese curso. Ahora, ¿usted considera que cometió un error al decir esto? ¿Usted se equivocó? Sí, yo me pude haber equivocado, yo no digo que no, ni me preocupa demasiado, porque yo fui absolutamente honesta, procedí igual que la jueza. Es decir, yo los tengo en mi casa todavía metidos en un sobre donde se dice todos los cursos que se... Si eso tuvo un remate con un título, que además ahora me consta que él está tratando... No existe en Uruguay la carrera, por tanto rivalidad no la puede, pero va a rivalidad una similar que es en biología o ciencias biológicas, no sé cómo se llama la carrera. Así que eso no es...
no es eso fue un chisporroteo periodístico. Yo no tengo claro de con qué intención se hizo, pero siempre me llamó la atención que una periodista viajar a La Habana te cuesta $1000 y pico el viaje, ¿no? El pasaje del avión, más la estadía, para ir a hablar con una universidad. ¿Qué pasó? Cuando yo tenga todo el panorama, yo me puedo equivocar en eso, sí, capaz que hice una afirmación demasiado fuerte, pero yo esos papeles de los que te hablo los vi y los tengo. Sí, Igual que la jueza, sí. igual que Está la bien. jueza que archivó el caso. Ahora, contame todo lo demás de la película que no lo tengo. Lo que pasa es que yo le repito lo que le decía recién, el chisporroteo se dio porque Sendik era el vicepresidente de la República, era el 2 y tenía un gran futuro político. Entonces, obviamente bueno, que los ojos siempre apuntan más a los jerarcas que a otros. Fue lo que, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué me atacan menos? ¿Porque soy maravillosa? No. Porque yo ya estoy para irme de la política activa. ¿Y siente que le atacan menos por eso? Y claro, porque ya estoy amortizada. ¿A quién me va a ver como competencia? Decime uno que me vea como competencia. Soy una veterana que está ahí, que tiene buena relación porque tengo oficio parlamentario y punto. Y trato de que a mi gobierno le vaya lo mejor posible en la conducción del Poder Legislativo. Hablando de su gobierno, ¿cuál fue el punto débil del Frente Amplio en el poder o los puntos débiles? Bueno, nosotros tuvimos 3 instancias de programa y hemos tratado de ir cumpliendo lo más posible ese derrotero que fue el compromiso. Yo nunca hablo de promesa porque nosotros no prometemos, nos comprometemos, que es otra cosa, muy distinta. Entonces, hicimos una serie de reformas que, ahora bien, nosotros todavía tenemos carencias. ¿Dónde las tenemos? ¿Dónde las tenemos las carencias? Una es en este tema del trabajo, porque si bien nosotros en un momento bajamos el índice de desocupación, no lo bajamos todo lo que queríamos y además si desagrega por sectores, tenés franjas de gente muy joven, de gente de 40 y pico para arriba que pierde el trabajo y sectores femeninos que no habían podido ingresar ahí, porque en los promedios se me ahogan los petizos, ¿verdad? Entonces ahí tengo puntos que no he podido resolver. ¿En la educación? Porque hay fuentes de trabajo que se crearon y otras que se cerraron. Entonces, ¿qué pasa? Uruguay es un país dependiente. Dependemos, el dólar sube, nos pega. Bajan los precios de los granos, nos pega. Es decir, nosotros vendemos de lo que producimos mucho más del 50% y dependemos de esas ventas. Y somos pequeños en el mundo. Entonces, en el mundo del trabajo tenemos todavía carencias en 2 aspectos. En que esa encuesta sea más pareja por franjas, es decir, que haya oportunidades más parejas para gente joven, para gente cuarentona, para mujeres, para gente del interior más profundo, para gente de Montevideo. Sin embargo, si lo miras desde el ángulo de la pobreza y de la indigencia, en el Uruguay más profundo es donde bajó más la pobreza, porque aparecieron todos los derechos que no estaban. Entonces, y el otro ángulo es el trabajo de calidad, porque yo quisiera tener para mis ciudadanos un trabajo no solo bien remunerado, que eso quiere decir que puedas vivir sin zozobra, después vos podés malgastar, eso es un problema tuyo, y que te satisfaga, que vos estés conforme en el trabajo, ¿no? Tú tenés vocación de periodista y pienso que disfrutás cada vez que pensás una programación. Bueno, pero no le pasa así a todos los ciudadanos. En la educación... ¿Eso no fue un punto flaco? Esto del trabajo tuvo puntos flacos. Bien. Es decir, Y no, la fue educación, un punto le muy digo. gordo en que bajamos Sí. y que estabilizamos y que no se volvieron los páramos anteriores y que hay una cantidad de protecciones laborales, pero tenemos un montón de cosas a resolver. Bien, ahora le En la preguntaba por la educación, nosotros siempre dijimos tender al 6%.
El que no quiso leer el programa, que no lo lea. Pero eso fue la frase y la discutimos horas en el Congreso. Yo estuve en esa discusión, así que no me la contaron. Entonces, nosotros lo que hicimos fue mejorar muchísimo el presupuesto de la educación, que significa dos cosas. Salario, porque el factor fundamental de la educación es el educando, pero es el profesor el que educa, y infraestructura. Y hemos hecho muchísima infraestructura. Que no alcanza, no alcanza. ¿Y dónde tenemos el problema, el punto débil, dónde lo tenemos? En secundaria. Porque la Universidad de la República la descentralizamos, gracias a los recursos, se creó una universidad nueva para el interior, se aparecieron los campus con la descentralización también de la UTU, y ahora estamos peleando para hacer otra universidad más. En primaria está bastante consolidada, hay más escuelas de tiempo completo, quisiéramos tener más. La gente de Edu 21 plantea que sean todas, sí, pero saca la cuenta de cuánta plata es y no sé si nos alcanza. Tenemos algunos liceos de tiempo completo, algunas UTU de tiempo completo, pero no alcanza, falta. Pero donde está realmente la debilidad es en secundaria. Le propongo una pausa y ya seguimos. Seguimos entrevistando a la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky. Lucía, ¿le molesta leer o escuchar que desde la interna del Frente Amplio a veces algunos actores políticos digan que Tabaré Vázquez tuvo que llegar a ordenar lo que dejó Mujica como presidente? Antes déjame pasarte un avisito. Sí. Un punto débil también lo tuvimos en la vivienda. Ajá. Porque el costo el valor de la tierra, el costo de la construcción disparado, por más que aumentamos el volumen de recursos, no dio para bajar el déficit como quería. Bien. Ahora En relación a esa otra pregunta, yo no sé si Tabaré Vázquez dijo eso. Eso aparentemente lo dicen en un libro. Sí, después Tabaré Vázquez y lo ahora desmiente. está la moda de los libros. No, pero aparte de eso, ¿no? De si Vázquez lo dijo o no, hay actores políticos que esto sí lo manifiestan. O porque se los contó Vázquez o alguien ha llegado del presidente. Ni me preocupa. Como que tuvo que ordenar una casa que estaba en desorden. ¿Eso le cae mal? No, no me preocupa en lo más mínimo, porque cuando ingresa un ministro a un ministerio, alguien de un servicio descentralizado, un parlamentario a una banca, bueno, pone su impronta de modalidad de trabajo, ¿no? También un intendente a una intendencia, es lo mismo. Entonces, a alguien le puede parecer un ordenamiento lógico y al otro le puede parecer desprolijo. ¿Usted no siente que lo estén tildando a su marido de desordenado como presidente de la República? No, yo no siento, porque yo camino con Pepe por la calle y me doy cuenta que la gente lo sigue queriendo, y esa es la encuesta que para mí vale. Vamos a mostrarle algunas imágenes en este bloque. La primera es la del presidente venezolano Nicolás Maduro. A ver, se está hablando mucho de Maduro, que acaba de ganar las elecciones el domingo, unas elecciones polémicas. Por ejemplo, Danilo Astori repitió en las últimas horas que para él no fue un resultado legítimo porque no es una elección democrática si hay presos políticos o candidatos proscriptos. Lo dijo Astori. Rossi el otro día, el ministro de Transporte, también expresó que le preocupa mucho la situación de Venezuela. No solo en la oposición cuestionan este proceso electoral, también desde la interna del Frente Amplio. Después está lo del Grupo de Lima, ¿no? Esos 14 países que resolvieron reducir sus relaciones diplomáticas con Venezuela, llamar en consulta a los embajadores y, por supuesto, que no reconocen el resultado electoral. Para usted, Maduro, el domingo, ¿ganó legítimamente la elección? Yo tengo la misma posición que el Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue un poco gris, tibia fue, ¿eh? Yo tengo la misma posición que el Ministerio, porque lo peor
que primero creo en la autodeterminación y la soberanía de los pueblos. Y los líos que tengan los venezolanos lo tienen que resolver ellos. Entonces yo creo que lo mejor y lo hemos dicho hace meses que lo venimos diciendo, es seguir insistiendo con el diálogo en esa sociedad. Lo podemos decir de afuera como un consejo, nosotros no lo vamos a imponer. No se gana nada. Cada vez que le ponen sanciones económicas a un país, el que paga el pato es la gente de ese país. Lo vimos en la España de Franco. A poner algo lejano y no polémico. Entonces, yo creo que en Venezuela hubo un proceso electoral, como en muchos. Hay muchos procesos electorales en el mundo. Si vamos a ponerle la lupa, no sé quién queda. Y bueno, este tiene especial visibilidad porque desde la OEA ha habido una focalización con Venezuela, probablemente sea por eso. ¿Usted comparte algo de lo que dice Almagro desde la OEA? Nada. Y eso que fue canciller y hombre de confianza. Sí, no, él entregó nuestra lista. Sí, claro. Entregó nuestra lista. Hombre de máxima confianza de ese pero gobierno. se fue hace bastante. Y hay una carta pública que le escribió Pepe. El problema es que Almagro tomó partido. Y un secretario general de la OEA, un secretario general de Naciones Unidas, no puede tomar partido por una fracción de un país. Y Almagro tomó partido y se equivocó. Y yo sé que a muchos que pueden pensar conceptualmente parecido a Almagro, les molesta que un secretario general haya tomado una posición que no es de equidistancia. Ahora, usted, Lucía, me dice... Y entonces eso es un error diplomático total de Almagro. Bueno, lo que pasa es que Almagro considera que esto es una dictadura, entonces él se siente en el deber de cuestionar y de rechazar una dictadura. Hay un tema conceptual. ¿Y qué hizo la OEA que reconoció que las elecciones hondureñas no habían sido limpias y no movió un dedo? Y Almagro no dijo nada. La misma OEA hace un par de meses. Usted dice que se mide con distinta vara. Yo digo que se flechó. ¿Qué dice la OEA de los 96 candidatos asesinados en México para las elecciones que van a hacer ahora? ¿Dice algo la OEA? Lucía. Entonces yo no prefiero no medir por pedacitos. Yo creo que el secretario general de la OEA se equivoca. Bien, y se equivoca porque no toma equidistancia de los. Usted me dice que comparte la declaración de la Cancillería sobre Venezuela. La declaración de la Cancillería. En ese comunicado del gobierno que fue redactado por Cancillería, no se explicita si Uruguay reconoce o no el triunfo de Maduro, ¿no? O sea, entonces, el hecho de no decirlo en el comunicado, ¿no? De no decir si considera legítimas las elecciones o no, ¿qué trae? ¿Trae algo implícito? O sea, ¿Uruguay está reconociendo a Maduro como vencedor al no poner nada ahí? No saco ninguna conclusión. Hubieron unas elecciones y la Cancillería lo que brega es porque haya más diálogo y porque no haya injerencia extranjera en ese proceso. ¿Está bien? Pero la sensación que queda desde afuera es que el gobierno quiere evitar chocar con el gobierno de Maduro y también quiere evitar problemas hacia la interna del frente. Bueno, eso es una interpretación. Viva la cara del que interpreta. Yo tengo otra. ¿Qué quiere que le diga? A mí un día su esposo José Mujica me dijo en una entrevista que a él no le gusta que en Venezuela haya presos políticos. Sí, eso es lo que dijo, lo ha dicho varias veces. Claro. ¿Usted comparte? Fíjese qué cosa paradójica. A López... ¿A Leopoldo López? Lo puso preso la señora Luisa Ortiz. Luisa Ortega. Ortega. Sí. Luisa Ortega, que sí, era chavista y ahora no. Que le hicieron un gran glamour. Sí. Capaz que es una excelente señora, yo no la conozco. Lo puso preso a Leopoldo López. Porque había un expediente que hay cosas que lindan en la delincuencia. No es un recién llegado a la política, estaba bastante vinculado al golpe de Estado de Carmona. Porque la historia no se puede partir en pedacitos, hay textos y contextos. Así que la condición de preso político no sé. Si es preso político, no me gustan los presos políticos, yo sé lo que son los presos políticos.
Si fuera preso político no me gusta. Pero, por ejemplo, el Pero alcalde... no me meto en la interna de Pero otro. el que No era- me gusta, así como no me gusta que se metan en la Sí. interna del Uruguay, no me meto en la interna del vecino. Loli, también hay otros presos políticos. El que era alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, es otro preso de conciencia Sí. de ahí. Bueno, no sé si de conciencia. Bueno, preso político. Bueno, por eso digo, es todo relativo. Todo, en este mundo traidor nada es verdad ni mentira. Igual- Todo es según el color del cristal con que se mira. Igual dice otro tema, Lucía. la Usted poesía. dice, no me meto en la interna, pero cuando han tenido que cuestionar al gobierno de Temer o a los políticos brasileños porque sacaron a Dilma, lo hicieron ustedes. Ahí opinan. O cuando tuvieron que decir que en Paraguay se dio un golpe de Estado parlamentario para sacar a Lugo, lo hicieron. Ahí opinaron de la Ahora hubo interna de unas otros países. elecciones que fueron cuestionadas por la oposición y la OEA estaba allá, mirando para el otro lado. Y en lo de Brasil también mira para el otro lado. Yo en realidad mi real cuestionamiento es con la OEA. Es decir, la OEA no puede decir nada del proceso uruguayo, nada del proceso chileno, nada del proceso argentino, ¿no? No puede decir nada de esos procesos. Nada del proceso ecuatoriano, vamos a ver lo que pasa en Colombia, es decir, pero podría haber dicho algo del proceso hondureño. Le cambio de tema. ¿Darío Pérez tendría que ser sancionado por desacatar una vez más la disciplina partidaria? Yo no creo que en este momento sirva ninguna sanción para nadie, ni para Darío Pérez, ni para nadie. Hay 11 casos para resolver en el plenario nacional. Y le digo por qué. Para mí, lo más importante que tenemos que discutir los frente amplistas es el pacto fundacional. ¿Y qué es el pacto fundacional? Unidad en la diversidad. Y cuando no logramos el consenso, como en cualquier lugar, como en una organización civil, como en un club de fútbol, o como en cualquier lado, o como en un directorio de una empresa, hay mayorías y minorías, con los respetos necesarios. Entonces, cuando eso deja de funcionar, que es lo que pasó, que es lo que está pasando, y no es Darío Pérez el único, no es Darío Pérez el único, No. lo vemos, Claro. Entonces tenemos que sentarnos y discutir el pacto fundacional, que fue la genialidad de la izquierda uruguaya, porque la izquierda uruguaya es la única en el mundo, me atrevo a afirmarlo así, que logró bajo el formato de un frente unir desde un partido con una ideología totalmente definida, como puede ser el Partido Comunista, a otro partido con otra ideología totalmente definida, como puede ser el Partido Demócrata Cristiano, y en el medio toda la gama que contiene el frente, en base a 3 pilares. Un estatuto, que son las reglas del juego en el Frente Amplio, donde se prevé esto de los consensos, y cuando no hay consenso viene la mayoría. Un programa que lo elaboramos entre todos, la tarea en que estamos ahora, y que todos lo debemos cumplir. Sí, Darío Pérez asegura que, por ejemplo... Hagamos ganado no en algún punto, tenemos que acatar el punto que ganó. Y después un compromiso ético, esos son los 3 pilares. Ahora, justamente hablando de esto y del programa, Darío Pérez asegura que esta reforma que se discutió el otro día y que se votó y que él no la aprobó, no estaba en el programa del Frente Amplio. ¿Qué reforma? Y bueno, la de las jubilaciones de los militares. No se votó todavía. La que él no quiso aprobar. No. Estoy hablando de la votación que se hizo en diputados en la que no obtuvieron el voto 50 Eso ustedes. fue un impuesto, una carga. Eso fue una cosa completamente distinta. Bueno, pero él asegura que eso no estaba en el programa. La reforma del servicio de retiros. Eso es otra, está claro que es otra cosa. Pero tampoco estaba en el programa el Plan Ceibal. Muchas veces tampoco estaba en el programa la posibilidad de trasladar recursos porque podía haber un tornado en Dolores. Yo me refiero a que él dice que eso. Yo me refiero a que no es eso. Darío no pasa Pérez por dice ahí. que ese impuesto a las jubilaciones militares más altas no estaba en el programa del Frente Amplio. Porque no hay determinados detalles. El programa es un rumbo. Nada más que eso. Es más, y este impuesto, voy a aprovechar para decirte, es constitucional, porque tiene exactamente el mismo formato que el programa, que el impuesto que tienen los bancarios, que se puso en el 2002. ¿Cuál es la diferencia entre las dos leyes? Que aquella, la de los bancarios, es de por vida, y esta era por 18 meses nada más. ¿Por qué es constitucional? Porque la redacción inicial
y esto me imagino que esta trayectoria la siguió Darío, vertía el producido de ese pago, vertía rentas generales. Y nosotros lo modificamos eso en el Senado y lo hicimos verter al propio servicio de retiros. Por eso quedó constitucional la norma. Y lo que ayuda es achicar el déficit, un déficit alto, sobre la única caja que nos faltaba modificar, que en realidad no es una caja, es un servicio de retiro, pero sobre el único punto que nos faltaba en la cuestión jubilatoria, para poder ir al segundo escalón, que es que tenemos que repensar la jubilación en general en un país envejecido. Ahora bien, él dice que es inconstitucional. Bueno, yo no lo pudimos convencer, no lo voy a matar, no es el único compañero que no ha votado a veces algunas cosas, entonces lo que tenemos que ir es a rediscutir el pacto. Es mucho más productivo y más sensato. Y lo hemos planteado, lo planteamos en la última agrupación de gobierno. Le muestro una imagen más, Lucía. Luis Lacalle Pou. ¿Él es el rival a vencer en las próximas elecciones? Sí, probablemente sea porque viene teniendo mejor encuesta el Partido Nacional y dentro del Partido Nacional daría la impresión que tiene mejor encuesta que Larrañaga, que no sé qué otros candidatos habrá, porque todavía está confusa la El grupo de intendentes va a tener el suyo, quizá sí. Verónica Alonso sea precandidata Por también, eso, así que... la Filiol. No, a ver, le quería preguntar qué le generó ver a Gonzalo Mujica yéndose al Partido Nacional y al sector de Lacalle Pou. Porque, a ver, si bien es una relación sanguínea lejana con José Mujica, es un sobrino de José Mujica, que estaba en el espacio 609. Pero no, tiene toda una trayectoria. El padre, yo sé que es de familia blanca, lo tengo clarísimo, pero... Él estuvo preso por la juventud del Partido Comunista. Está claro. Pero después estuvo en el grupo de Miguelín. Sí, ya sé, estuvo en el Nuevo Espacio. Nosotros, como lo valoramos como legislador, porque hay que decir la verdad, un buen legislador, un tipo que estudiaba los temas y demás, lo incorporamos al espacio. El espacio 609 es un lugar abierto donde nosotros damos oportunidad a la gente. Está claro. Lo que yo le digo él tuvo una discrepancia con nosotros y se fue a Asamblea Uruguay. Y después de Asamblea Uruguay se fue del frente. A mí lo que me afligió fue cuando se fue del frente. A mí que dentro del frente se cambie de un sector a otro, no me mueve la aguja, porque yo tengo la conciencia global del asunto. Está claro, y él recorrió distintos sectores. Recién le pedimos la banca cuando se salió del frente, porque ¿qué sentíamos nosotros en ese momento? Que la intención del votante, el que él pudo haber traído al frente, era votar a Gonzalo Mujica dentro del Frente Amplio, no a la imagen caudillista, porque en Uruguay no se vota así. Lo que yo le digo es esto. Entonces, cuando él se va al Frente Amplio, cuando devuelve la banca, yo creo que él hizo bien y le agradezco, y estuvo bien ese gesto, es lo que tenía que hacer, lo mínimo que tenía que hacer era devolver la banca, porque esa banca pertenecía a un conglomerado distinto. Después podía irse al Partido Nacional, al Partido Colorado, a lo que fuere. Eso es la libertad que existe en Uruguay. Es obvio que somos todos libres, pero a ver, la pregunta mía era esta. Y está claro que recorrió distintos sectores en el Frente Amplio y que él es de familia blanca, sí, seguro. Pero, ¿no le hizo ruido que Gonzalo Mujica, con ese apellido y habiendo estado en su sector, hoy esté con Lacalle Pou? Ruido personal no me hizo en lo más mínimo. Él puede querer utilizar ese apellido, pero nadie va a confundir a Gonzalo Mujica con Pepe. Es un abismo. Pero el tema es que es sobrino aparte, no es un Mujica cualquiera. Es hijo de un primo. Sí, bueno, sobrino. No, sobrino segundo, en todo caso. Pero es sobrino. Sí, bueno. También yo tengo una hija de un primo mío que está casada con un colorado que es de Bordaberry. ¿Y qué es en Uruguay que es así, un chiribitil. Entonces eso no tiene nada que ver. Y que se vaya con Lacalle Pou, que él haya elegido a Lacalle Pou, bueno, problema de él. No lo comparto para nada la elección, pero problema de él. ¿Cómo negoció? Porque todas estas cosas tienen negociaciones. Sí. No lo sé. Andan por ahí una cantidad de rumores, pero no me sumo a los rumores. Pero igual los tira acá sobre la mesa. No.
cuando yo voy a un lugar negocio cosas, Sí, sí. ¿o no? Bueno, en todos los partidos se negocia. Sí, sí. Eh. Yo también, si me pide alguien para incorporarse al espacio 609, se me va a presentar, va a decir, mirá, yo tengo incidencia en este sector o en este departamento, quisiera colaborar con ustedes, porque, ¿entendés? Tengo una negociación y yo les puedo decir, bueno, yo en la lista general que tenemos voy a dar tantos espacios para gente del espacio 609, esas cosas las hace todo el mundo. No sé lo que negoció. Hacemos una pausa y venimos con el último bloque. Comenzamos el último tramo de la charla con la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky. Lucía, hay una pregunta para usted. En todas estas entrevistas siempre hay alguna pregunta. Bueno. En este caso es Lilian Celiberti, que tiene algo para preguntarle. A ver. Lucía, me da mucho gusto saludarte y hacerte una pregunta que obviamente no es solamente mía, sino representa también el sentir de muchas mujeres feministas de todas las edades. En los últimos 2 años se ha dado una contundente expresividad de las mujeres en Uruguay, acompañada también por muchos hombres, pero lideradas por el movimiento feminista, no solo en Montevideo, sino en todo el país, constituyendo casi como las manifestaciones más grandes en la historia de este país. Y sin embargo, el sistema político parece no dialogar con esa expresividad feminista en las calles. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué deberían hacer o de qué manera las instituciones políticas del Estado, el sistema político uruguayo, dialoga con esa subjetividad feminista, con esas miradas y esos sentimientos que expresan las jóvenes que están hartas de la violencia, del abuso, del desconocimiento de su protagonismo en la sociedad uruguaya? Gracias. Gracias. Bueno, ¿qué le responde? Bueno, este es uno de los temas más difíciles, porque toca justamente el tema de la violencia doméstica. Yo creo que han surgido un montón de movimientos feministas, es verdad. Todos tienen definiciones distintas, porque he hablado con varios grupos y hay matices, no es una cosa unificada. Y está bien, porque la universidad, porque es diversa la sociedad, ¿no? Por ejemplo, las compañeras del PCNT tienen una mirada, después hay otros grupos que tienen otras. Para ponerte un poco... nosotros hemos tratado de poner el tema, en realidad el Frente Amplio ha puesto el tema sobre la mesa. En relación a la violencia se votó la ley de femicidio y la ley de violencia integral, que es la que se lleva parte de la rendición de cuentas ahora. Es uno de esos gastos como endógenos que va a haber, ¿no? Porque nosotros no podemos hacer una ley y no ponerle los recursos. Ahora bien, tenemos la ley, tenemos los recursos, pero después la cosa es mucho más compleja, porque nosotros estamos trabajando sobre la cultura. Acá tenemos que ir a un cambio cultural muy profundo para que la sociedad entera se dé cuenta que tenemos que estar en un país de iguales. Y esto en toda la dimensión, ¿no? El manifiesto de los iguales de la Revolución Francesa, en toda la dimensión del término. Entonces, por supuesto que las manifestaciones del 8 de marzo, concuerdo, son enormes,
pero allí van todo tipo de propuestas, porque si vos lees los carteles de la gente, hay una gama de planteos infinita. Nosotros hemos tratado de poner mirada de género en una cantidad de cosas presupuestales, es así. Es más, en los 8 de marzo, cuando los ministerios hacen la rendición de cuentas, este año se hizo en el Teatro del Galpón, no, en la Sala Citarrosa, dicen en cada lugar las medidas que se tomaron en relación a esto, pero después está el cambio cultural de la sociedad, que según el punto y el lugar de la sociedad donde te coloques, es diferente. Yo me quedé pensando mucho después de lo que sucedió en Quebracho. En Quebracho matan a una mujer y el grueso del pueblo va al entierro del asesino. Fue muy fuerte, sí. Es una cosa tremenda que nos pasó como sociedad. Esto no depende solo del gobierno ni del partido de gobierno. Liliana es una mujer muy inteligente, la conozco hace muchos años, desde cuando estudiaba magisterio, y creo que esto lo va a compartir plenamente conmigo. El gobierno ha puesto un equipo multidisciplinario para trabajar con los vecinos de Quebracho, pero es muy difícil, ¿eh? Mirá que está un cambio cultural, entonces es un punto que no le debemos perder la vista, que tenemos que seguir insistiendo y que en el tiempo va a dar resultado. La expresión política, porque yo veo algunas politólogas, mujeres, que hablan de las cantidades de mujeres en el Parlamento, en cargos, esto, lo otro, a mí es lo que menos me preocupa, porque finalmente, hasta te podría decir, llegué a la vicepresidencia por H, Z o Y. Pero si fuera por usted que se corte la ley de cuota, entonces... No, la ley de cuotas se votó ahora. Pero si fuera por usted. A mí no creo que son cosas bastones. Le llaman discriminación positiva, algunos nombres que no me gustan demasiado, pero yo creo que acá es un problema de actitud política. Si los partidos, los sectores no tienen una actitud política, miren la crítica que le hicieron a Edu 21. Tenían razón, porque chocaba ese escenario. Yo lo vi, el escenario que se vio ahí en Paso Perdido. Sí, mujeres. Entonces, y sin embargo la educación, el grueso del actor educativo es femenino. Le pregunto por el futuro en estos últimos minutos. ¿Quién es su candidato o candidata para 2019? ¿Quién es el candidato ideal para el Frente Amplio? Bueno, nosotros estamos definiendo, un largo trabajo de definir un programa, porque un programa no es más de lo mismo. Si no son cosas nuevas, porque hay escalones que ya se subieron y hay que seguir subiendo y la escalera además no termina nunca. Igual sabe que la gente muchas veces, en su gran mayoría, termina votando a la persona sí, más pero que al también programa. hay determinadas ideas, fuerzas que son los ejes de la campaña. Eso lo estamos definiendo. Bien. En segundo término, yo soy partidaria yo pienso que los 3 compañeros más emblemáticos del Frente, que son Tabaré, Danilo y Pepe, no debían estar como candidatos. Tabaré no puede, pero Danilo y Pepe no debían estar como candidatos. Mujica ya no va a estar seguro, de acuerdo a lo que dice él y a lo que ha dicho usted varias veces, Mujica no va a ser Yo no le he candidato. dado autorización, eso lo he dicho y lo sigo repitiendo. Bien. Pero fuera de eso... ¿Pero lo ve con ganas a él? No. No lo veo con ganas. Porque acá en la política es como un juego de postas. Tú le tenés que pasar la causa, la posta es la causa, la bandera, la causa de tu lucha, que es lo más importante. Los hombres y las mujeres pasamos, las causas son las que sobreviven. A alguien, y ese alguien lo tenés que tener atrás tuyo, porque si no, te pasa lo que ha pasado en algunos países, que se muere el caudillo, el líder, el notorio, y se cae. En Uruguay pasó también. ¿Qué pasó con el grupo de Germán Araujo cuando él murió, desgraciadamente muy joven? El grupo finalmente no tuvo futuro, claro. no tuvo futuro. Entonces, si nosotros a tiempo
Y yo creo que tenemos una cantera interesante, que no es de pibes, porque en Uruguay joven No, no. es de 45, 50 En años. este caso la cantera que usted dice son cincuentones o sesentones. Bien, hablando de eso entonces. Entonces tenemos una cantera que lo que tenemos que dialogar mucho con la gente. ¿Tiene su nombre? Pero usted, por más que no lo diga públicamente todavía, ¿tiene su nombre ya? Yo tengo un semipollo. Vamos, te lo voy a decir así, un semipollo. Ajá. Porque depende de algunas otras cosas. Pero yo ¿Es de la 609? no te voy a contestar más nada. Pero porque si no, yo sé la técnica de los periodistas. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo preciso a alguien que junte votos. Porque las elecciones se ganan con votos y nada más que con votos. Preciso una fórmula que junte votos. Si son altos o bajos, mujeres o hombres, rubios o morochos, del interior o Montevideo, no me importa. Alguien popular. Alguien entonces. que junte votos. Porque yo quiero poner en las manos de esa persona, que va a ser de mi confianza, un programa para seguir desarrollando el Uruguay, que es el que estoy elaborando. Y la política, como dice muy bien la consigna de la 609, es razón y corazón. Hay una parte que la razono. Pero si el candidato no tiene empatía con la gente, podrá ser un académico grado 100, con 40 posgrados y títulos firmaditos por donde fuere, pero si no consigue votos, querido, no me sirve para una elección. Lucía, seguiría rascando, pero se nos acabó el tiempo porque seguiría buscando ahí algún nombre. Muchísimas gracias por venir. Fue un placer tenerla en esta primera entrevista capital del ciclo y nos encontraremos en algún lugar. Entonces, Bueno, muy bien. que pase bien. Gracias. Ya se viene Hernán Casiari con Historias de Fútbol, amigos, y nosotros volvemos el próximo miércoles a las 10 de la noche con Entrevista Capital. Chau, chau.